Hoy nos visita Ana Vallbona, escritora y periodista catalana. Ha desarrollado una destacada carrera en el ámbito literario y periodístico y ha publicado las novelas como Joyce y las gallinas, finalista del premio Llibres Anagrama, y No soc aquí, no estoy aquí, galardonada con el mismo premio. En 2022 publicó el libro de no ficción Ellas competeixen, ellas compiten, que retrata las historias de varias mujeres deportistas. En 2023 recibió una beca Leonardo de la Fundación BBVA para su proyecto literario Bon del Parc. Con ella hablaremos de No estoy aquí, no soc aquí, una novela cargada de capas. En esta novela conoceremos a Mila, quien en un momento crucial de su vida hará un repaso de toda su historia. Y con ella descubriremos cómo ha vivido siempre al margen, con la sensación de ni siquiera protagonizar su propia historia. Bienvenida, Ana, a nuestra casa de letras. Hola, ¿qué tal? Hola. Para empezar a conocerte un poco, a la parte más, digamos, literaria, Mm. ¿cuándo empezaste a escribir o cuándo recuerdas que dijiste, me quiero dedicar a la escritura? ¿Cómo son esos inicios? Claro, los inicios son como extraños de precisar, porque creo que la escritura, la literatura, es algo que he sentido muy cercano siempre, por vías muy diferentes, en el sentido de que al cabo del tiempo me he dado cuenta que por ejemplo, las historias que me contaba mi abuela materna tenían mucho de cuentos y de fascinación, ¿no? por las historias, por cómo explicarlas. Y entonces, cuando yo pasaba veranos con mi abuela, pues empezabas a escribir pequeños versos, rimas, ¿no? Cosas a jugar con la sonoridad y con el ritmo, al fin y al cabo, ¿no? Y, y entonces la lectura, el interés por escuchar historias y después leerlas, porque en mi casa no había una gran biblioteca, Ujú. pues sí, yo creo que me ha acompañado siempre y poco a poco se va haciendo como un camino que dices, pues esto me interesa mucho y me gusta escuchar historias, explicarlas y encontrar nuevas maneras para explicarlas, ¿no? Y entonces en un primer momento yo estudio periodismo y después y soy redactora en algunos periódicos y tal, y después poco a poco creo que la literatura se va haciendo como un lugar más importante Ujú. y más firme, ¿no? Ujú. Mm. ¿Y en qué momento empiezas como a escribir a conciencia de que quieres publicar? Pues diría que relativamente tarde y no sé, o sea, ya con más de 25 años, Ujú. la sensación y era más a través de la poesía en ese momento, am, que es como, para mí enraiza con esta idea de empezar jugando, ¿no? Bueno, siempre estás jugando con la literatura y también con los cuentos y con las novelas, ¿no? Pero el poema era como una medida que te permite mucho más jugar y empiezas bueno, a tener un grupo de poemas que tienen algún sentido más allá de la anécdota de la anécdota del sonido incluso. Ujú. Y empiezo así, ¿no? Con un par de poemarios, de libros de poemas, en los que ya se impone también como una idea, creo, narrativa, ¿no? Ujú. Mm. Claro, no tiene nada que ver escribir un poema que escribir una novela. Entonces, ese cambio también de proceso creativo, ¿cómo lo vives o cómo te adaptas? Bueno, yo creo que para mí fue como bastante natural porque había poemas en los que en el fondo explicaba quizá un retazo de recuerdo que era un inicio de una historia, Mm. ¿no? O un retazo de lugar que ya quizá anticipaba los lugares que me suelen interesar cuando escribo. Ajá. Entonces, creo que todo va como más unido, pero es verdad que hay un momento en que, no sé, por alguna razón, se impone más la voluntad de voy a explicar una historia o unas historias, ¿no? Que creo que en mis novelas suele haber bastantes historias Ujú. dentro, Sí. siempre, Ujú. no solo entre comillas, la de la trama.
Y entonces sí, se impone la idea de, voy a explicar una historia, pero yo creo que bebiendo bastante de lo anterior, ¿no? De esos intereses que ya se empiezan Tenías como ya como mucho material de los sí, más que te abren la puerta, ¿no? A lo mejor sí, a las novelas. sí, yo creo que sin darme cuenta, después me he dado cuenta que hay cosas que ya se anuncian allí, o que ya dices: "Hostia, ya estaba la idea de los polígonos, ya estaba la idea de la memoria", sí. Mm. ¿Y cómo eres a la hora de escribir? ¿Eres una persona metódica? ¿Tienes alguna manía, rutina? Mira, soy práctica, creo, que es Bueno, está muy bien. que es que es aprovechar todo el tiempo que tienes y como la vida va cambiando, pues la manera de organizarte también. Yo antes escribía mucho más de noche o tarde-noche, am, y ahora escribo mucho más cuando puedo y a veces incluso pues muy temprano, porque tengo un niño pequeño, entonces un hijo pequeño, entonces am, todo es un puzzle. Y creo que con el tiempo, quiero decir, con el paso del tiempo, que tiene muy mala fama, pero con el paso del tiempo aprendes mucho más bueno, a aprovechar el tiempo, ¿no? Y entonces a veces lo que antes pensabas, no tengo que tener unas rutinas más marcadas, que siempre sea así o asá. Mm, Ahora dices, cuando las puedes. rutinas son aprovechar el tiempo, Ujú. ¿no? Y con un equilibrio de energías, sueño y todo eso, ¿no? ¿Y Mm. escribes siempre en el mismo lugar o no? También es variable. O Ujú. sea, tengo un estudio, mi estudio en casa en el que estoy muy bien. Y si puedo escribo allí, pero si tengo que bajar a Barcelona para trabajar y paso el día allí, pues me llevo el portátil y hago bueno, ruta, las bibliotecas que me pillen cerca o la biblioteca de mi pueblo en algunos casos para tener la tranquilidad de unas horas sin interrupción. Ujú. Muy bien. Am, si hablamos de etiquetas, que no nos gusta mucho hablar de etiquetas, pero las hay, Ujú. ¿crees que existe una etiqueta como muy clara de voz femenina cuando publica una mujer un libro? ¿O crees que cada vez menos? ¿Cómo crees que está en la etiqueta de feminismo, voz femenina? Bueno, yo creo que estas etiquetas en los últimos años se han roto por muchas partes, ¿no? Y eso es quizá lo interesante, yo que sé, de los últimos 10 15 años. Que, sí, o sea, que una literatura escrita por mujeres puede llevarte a sitios muy diferentes ahora mismo. Sí. Y al mismo tiempo, creo que por ejemplo, una autora como Natalia Ginsburg, que en algún momento desde aquí se la etiquetaba como ¿no? literatura intimista Mm, y con cierto, sí, con un cierto aire despectivo, yo creo que eso ya se ve que no tiene ningún sentido. Natalia Ginsburg es una gran intelectual, en Italia es tenida por una gran intelectual, y, y yo creo que, que asistimos a un movimiento también de los intereses, es decir, mm, lo que, a lo que antes se miraba despectivamente, creo, antes no sé cuándo, y no sé quién, pero despectivamente la idea de poner el foco en la familia, en las relaciones más próximas, más inmediatas, en lo pequeño, yo creo que eso ya se deja de ver como una cosa de literatura de segunda fila, porque los grandes escritores tienen que hablar de los grandes conflictos de la humanidad y cuáles son esos grandes conflictos. Pues bueno, entre los grandes conflictos puede haber ah, no sé, matrimonios infelices, mm, vínculos feroces, y todo eso, ¿no? ujú. En vínculos familiares. O sea que yo creo que ha habido un movimiento del foco, de la mirada y de revalorizar muchos temas que se asociaban a escritoras y que ahora pues ves también muchos escritores, hombres que también ponen el foco ahí porque es interesante, sencillamente. Y entonces, ligando un poco a la temática y a las diferentes voces que vamos viendo y que van rompiendo esas etiquetas, ¿crees que estamos en un buen momento literario actualmente? ¿En qué sentido? ¿Y en dónde? En España, por ejemplo, en cuanto a las publicaciones, la calidad de las publicaciones, el mundo editorial, es decir, un poco el conjunto, a nivel de lectores también.
Bueno, yo creo que se publican muchas cosas que me interesan, am, muchas cosas de autoras que me interesan Ujú, y autoras que aún no he leído, pero que me gustaría leer. Creo que también se están dando pasos hacia una cosa que es más difícil, que es la consolidación de trayectorias, ¿no? O sea, el mercado editorial, entre comillas o sin comillas, ah, se ha apuntado, digamos, a la moda a una cierta moda, o sea, se ha apuntado a eso como moda de autora joven, primera novela. mm, ah, y eso puede, según cómo puede ser una trampa si después no se puede consolidar la trayectoria, ya, que ya. depende de mil factores, ¿no? Y yo creo que estamos también en un momento como de consolidaciones sí, consolidación de trayectorias de autoras también muy diferentes, ¿no? Ujú, Que eso, para mí, yo creo que o sea, el buen momento, o lo interesante es la diversidad mm. de voces que puedes irte al terror, no sé, al thriller, a la novela, con una pátina casi social historiográfica, sí. Ujú. Y ya para terminar ese primer bloque, si hacemos un salto en el futuro, Ana, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus lectores? Bueno, no sé, es muy complicado decir, porque no sé si son tantos y si tendrán buena memoria ha llegado el momento, pero no, al final, no sé, una autora ¿por qué te gusta? O un autor ¿por qué te gusta? Porque te lo has pasado bien, ¿no? O sea, tienes buen recuerdo de, mm, de ciertos autores porque te han descubierto mundos, te han sorprendido, y te han abierto ideas, te han hecho Mm, pensar otras cosas, no porque sean autores de ensayo o autoras de ensayo, sino yo creo que, que me gustaría que me recordaran mis libros, digamos, pues como algo divertido en el mejor sentido de la palabra y alguien que les ha abierto un mundo que no conocían, fuera el que fuera, ¿no? Sí, seguro que sí, que sea así. ojalá. Y te hemos pedido que nos traigas un objeto. Tenemos aquí en Sí, la mesa una hormiguita muy simpática, una hormiguita, sí. ¿no? Sí, es muy Ah. simpática. Sí, sí, sí. No tiene o sea, no tiene una gracia especial, es negra y ya está. Pero tiene una cierta historia. O sea, una vez, cuando estaba acabando un libro de no ficción que publiqué en 2022 que se llama Ellas competeixen sobre deporte femenino en un sentido como bastante amplio. Y estaba ya acabando el libro, pero es ese final que no acabas de encontrarlo y fui a Palafrugell a hacer una conferencia sobre autoras, escritoras de los años 20, 30, Ujú. bueno, una época que me ha interesado mucho y que es muy prolífica en la literatura catalana. Y entonces fuimos a un restaurante que se llama La Xicra. Era otoño, o sea que no había mucha gente, hacía viento, tramuntana, ¿no? Esas Sí, cosas así para hacer contexto y un atmósfera. poco de ambiente. Y, y ya estábamos acabando, no había nadie más en el restaurante. Y la maestresa, la jefa del restaurante, nos dijo: "Mira, es que bueno, empezamos a hablar, o sea, a preguntarle por platos, por su vida, estas cosas. Y mira, me has caído bien, te regalo esta hormiguita que me gusta mucho y las tengo por aquí las mesas porque yo creo mucho en el trabajo de hormiguita, porque a mí me ha ayudado mucho. Mm, ah, mm, ah, Creo que, claro, era 2021, 22, salíamos de la pandemia, las dificultades para los restaurantes, bueno, y sí, para todo el mundo, y si eres sí. autónoma más, saliendo de la pandemia. Y me dijo eso, ¿no? Y me regaló la hormiguita y la tengo en el estudio y en mi mesa de trabajo. Y en ese momento pensé que bueno, que un escritor, una escritora hace mucho trabajo de hormiguita. Cuando empiezas una novela, Totalmente, sí, es, sí. es un, es un largo trayecto del que no sales igual que has empezado, Mm, y que hay que tener paciencia, hay que tener resistencia. Y sí, y pensé, bueno, la voy a dejar en mi mesa. Y también tengo un pequeño avión, una avioneta de juguete, para decir, bueno, la hormiguita y a volar, ¿no? También es. Pero, pero mira, y es simpática. Ahora, pues sí, es eso, muy mi simpático. hijo pues juega con la hormiguita. La formiga, teníale, ¿no? Pero y como no se rompe ni nada, pues está bien, porque es más resistente que las hormigas, de verdad, ¿no? O Sí, sea, no, sí, guay. sí.
hay muy pocas fotos mías de pequeña. En casa dicen que me habían hecho un carrete entero y que se perdió en la tienda de fotografía, que nunca lo encontraron. Y no se les ocurrió comprar otro. Tenían mucho trabajo. Cuando mirábamos los álbumes familiares, en esas sesiones eternas que solo se sostienen por la fuerza de la costumbre, comprobaba atónita que había muchísimas de mi hermano. Unas cuantas correspondían a imágenes en que todos los recién nacidos son iguales e intercambiables. Otras, a la etapa de los primeros pasos. Las más antiguas eran todavía en blanco y negro. Más tarde, mi hermano sale en equilibrio precario y cómico, el típico de los niños pequeños, agarrado a mamá y a papá, a las primas o a los abuelos. Siempre con gente diferente, como si todo el mundo quisiera estar con ese niño tan guapo. Hay que ver lo rubísimo que era. Ana, muchísimas gracias por quedarte un poquito más en la casa de Puño y Letra y venirte aquí al rinconcito de lectura, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, encantada. Vamos con No estoy aquí. Vamos a hoy desgranar un poco el interior de esta novela y la verdad es que es muy interesante y es uno de los temas donde me gustaría entrar en profundidad, esa extrañeza o esa rareza de un personaje que se mantiene siempre como en los márgenes, por decirlo de alguna manera. Me gustaría que nos presentes un poquito a Mila para aquellas personas, sobre todo, que no hayan podido leer No estoy aquí a fecha de hoy. Sí, bueno, Mila, sí, es un personaje que tiene esta sensación de extrañeza, que viene de muchas razones y que empieza por sentirse fuera de lugar porque seguramente ha nacido en un sitio que escapa de lugares céntricos. Es un lugar de frontera el suyo, un barrio a la periferia de la periferia, a las afueras de un pueblo a una media hora y pico de Barcelona, y, y con unos orígenes familiares que son de padres payeses, pero que el padre ya ha tenido que trabajar en la fábrica para ganarse la vida. Entonces, digamos que ese lugar es un lugar que ha quedado rodeado de polígonos industriales, pero que dentro de la casa, digamos, y en la conversación familiar, conserva una serie de marcas del mundo rural, campesino, con marcas además que son muy propias, ¿no? Ujú. Y entonces, ese contexto de unas costumbres, y una manera de funcionar y una manera de hablar incluso, diferentes a la época, pues, hacen que Mila se pregunte un poco de dónde viene, a partir también digamos, de una excusa, que es como un MacGuffin, que será madre, está embarazada. El embarazo tiene alguna particularidad también, pero bueno, es igual. Ahora Sin hacer mucho spoiler, de claro, una no particularidad importa. importante, sí. Exacto. Y entonces eso hace que se pregunte un poco por su herencia, ¿no? Que en el fondo nos lo preguntamos todos, todas, cuando llegamos a un cierto momento vital, no sé, ¿no? Que es de dónde vienes, quién eres, qué haces con lo que se te ha legado. Y me interesaba, pues eso, retratar ese mundo de fricciones diversas, que no es un mundo, que no es una cosa ni la otra, ¿no? Sino que es un mundo en los márgenes y en las fronteras también, ¿no? Y que supone crecer en ese mundo. Como decías, partimos de la situación del embarazo de Mila. A partir de ahí es como que ella tiene esa necesidad, ¿no?, de hacer un recorrido por toda su historia particular. Mm. Y aquí entra en juego también uno de los grandes temas del libro, que es la memoria, el Mm. qué elegimos recordar, qué descartamos de nuestra memoria y cómo lo recordamos. Sí, sí, sí. Sí, la memoria es muy importante. Yo creo en lo que escribo más de lo que yo era consciente hace un tiempo. Y es importante porque cuando nos abocamos, digamos, vamos a recordar, ¿no? Y vas a escribir una novela en que la memoria tenga un peso. No es un hoja en blanco, no es una cosa clara, no es
una lista, ¿no? Sino que todos cuando recordamos inventamos, nos mentimos, hacemos ficción, muy claramente. Entre otras cosas, porque si lo recordáramos todos, seguramente nos explotaría la cabeza, ¿no? Y cuando eso además lo transformas en una novela, yo creo que entonces esa operación de ficción se multiplica, ¿no? O multiplica los voltios. Y es interesante ver cómo la memoria funciona. Cuando digo nos mentimos, inventamos, a menudo no es nada consciente, sino que es una operación que se da dentro nuestro, que pasa a través de nosotros para, para organizar la maleta que llevamos de alguna manera, ¿no? Yo creo que es también gracias a esa organización, que podemos funcionar, o sea, en la organización y que una novela entiendo que puede funcionar, ¿no? De juntas empiezas a juntar piezas y ese recuerdo coge un sentido, ¿no? Un sentido que lo tiene para ti, para la narradora en este caso, y que para el hermano de la narradora, pues seguramente o no recuerda eso o recuerda otras cosas, ¿no? Porque nos fijamos también en cosas diferentes. Y entonces, sí, digamos, dar un significado a esa memoria, cómo la acabas ordenando y darle incluso un sentido, no sé, como simbólico, ha sido también un juego de esta novela, Ujú. sí. Hay a lo largo de toda la novela también esa sensación un poco. Quería buscar una manera de describir eso que sobrevuela y no la acabo de encontrar. No sé si podríamos decir que ella no acaba de sentirse nunca protagonista absoluta de su vida o no acaba de sentirse querida del todo por la gente que le rodea. Es como una sensación de rechazo permanente. ¿Cómo describirías esta sensación que Mila arrastra hasta su edad y adulta, hasta el momento en que empieza a escribir? Sí, yo creo que es un sentirse fuera de lugar. Y una vez más, insisto en el tema del lugar, pero sí que acaba teniendo como consecuencias esto que dices, ¿eh? Y este sentirse fuera de lugar, creo que está totalmente conectado con la idea del desclasamiento, ¿no? O sea, de los orígenes de Mila. Ella viene de un sitio determinado, pero después llevará otro tipo de vida que es diferente de la que han llevado los padres, los abuelos. Se desplaza a otro lugar, ¿no? Y hay, por lo tanto, un desplazamiento social, un poco, digamos, a la manera, salvando mil distancias, evidentemente, pero a la manera de lo que describe Annie Ernaux en El lugar, la gran Annie Ernaux, pues a Mila lo que le sucede es que también ella siente la extrañeza, siente esa especie de inseguridad, esa idea de yo no soy protagonista, porque de hecho no tengo por qué ser protagonista, porque yo no pertenezco, ¿no? Porque el centro, el foco, siempre son los otros, Mm. siempre han sido los otros, a nivel de clase social, a nivel incluso en ella un poco con algunas peculiaridades familiares, pero yo creo que eso, está conectado con esa idea del desclasamiento social, ¿no? De la inseguridad que siente cuando va a la universidad, que primero lo ve como una gran iluminación de un mundo nuevo, pero al mismo tiempo ella siente que no tiene los códigos de lo que es estudiar en la universidad, hacer una carrera, porque nadie antes en su familia lo ha hecho. No tiene los códigos de lo que es, irse a París a estudiar. Y esas cosas, esa especie de inseguridad de decir: Yo tengo que estar aquí o no, o yo me lo miro", es lo que atraviesa su vida. Intentaba, narrar de alguna manera, ¿no? Reflejar eso, es, lo que significa venir de un mundo y sentirte una impostora, más en las mujeres, claramente, como siempre, pero sentirte una impostora en otro mundo, en el que incluso puedes sentir que tú no sé, que no tienes derecho a estar o que los otros sí que son los que deben estar, ¿no? Eso también está un poco en la novela, creo. ¿Cómo se construye un personaje que está en esta incomodidad de manera permanente? Bueno, primero a través del humor, porque si no porque no es, yo creo que Mila no es un personaje tormentado. Y después enseñando
la incomodidad, creo, en las pequeñas cosas, ¿no? En a veces, o a menudo es por los pequeños detalles que todos entendemos mejor como, bueno, qué es lo que nos pasa y cómo funcionamos en la vida o entendemos empezamos a leer sí, las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Y entonces me interesaba mucho que ir a concreciones, Ujú. a concreciones del lenguaje, a concreciones de situaciones en que salta esa incomodidad que para otros no es evidente, ¿no? Y por eso creo que la novela hace un cierto esfuerzo, pues, de concreciones de, no sé, de escenas familiares, del hombre de allá arriba, pues, ese curandero bueno, pues, que en el fondo le da un poco sí, de confianza, Como ¿no? diciendo, tienes un don, ¿no? Sí, Mila tiene un don, pues tira Nunca para se adelante, sabe ¿no? cuál Ya es está. ese don, pero tiene un Exacto, don. no sería lo más importante, ¿no? Sino que o sea, si alguien te dice que tienes un don, pues eso, tira para adelante, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que la incomodidad se refleja, o esa fricción constante se refleja a través de los detalles, del habla, del lenguaje, de cómo tienes que hablar en según qué situaciones, ¿no? Eso, digamos que sí que me ha pasado bastante como a Mila, que aún en ciertas situaciones pues tienes que, mm, que intentar evitar pues un hostia, ¿no? Ciertas palabrotas que según qué sitios no quedan bien y que se te escapan pues sin darte cuenta. Es muy curioso también el uso del lenguaje, porque habla de sentimientos que uno, pues cuando habla del amor, por ejemplo, o del sexo, ella misma lo dice, ¿no? Hablo como si fueran las instrucciones de una lavadora. Sí, es verdad. Y o sea, esto te da como una distancia que es Sí. marca mucho también su manera de gestionar las emociones, ¿no? A veces parece insensible en muchas cosas que dices, ¿cómo lo está viviendo de esta manera? Y te habla como si, bueno, lo menos importante del mundo, ¿no? No, insensible, no, Mila No, es no, muy maja. entendido. Habla pues eso, ¿no? Con Sí, cierta pero distancia que parece que como si sí, no importara, ¿no? sí, pero yo creo que eso es el mundo de donde viene, ¿no? Sí, sí, sí. Y había ese juego viene de un mundo en el que a veces sí, no se utilizan miramientos a la hora de hablar, ¿no? O sea, hay un momento de la novela que su madre dice algo así como cuando se enfada mucho, dice, ostras, a ese le chafaría la cabeza. Mm. Am, claro, dicho así, ah, parece una acción muy, muy violenta, pero la madre de Milan no piensa exactamente en chafarle la cabeza a nadie, ¿no? Y cuando a Mila se le escapa eso, da una idea de casi de virulencia o de insensibilidad, que no es el caso, ¿no? Sino que eso enraiza con eso, el mundo en el que viene, en el que las cosas pues se pueden decir sin filtro, o la relación también con los animales, pues animales, ovejas y tal, o gallinas, pues es como mucho más directa, menos idealizada, ¿no? Ujú. Y digamos, Mila es que no puede ser romántica, es el tema, ¿no? A veces cuando se Esa es la habla. palabra. No era Sí, insensible, o sea, sí. no es romántica. No, como no puede ser neorrural, Mm. ¿no? Hay cosas en los que no se podrá convertir en eso. Y, y ella lo sabe. Y entonces, bueno, hay también o sea, y no pasa nada, ¿no? A veces hay pues, gente que lucha contra el amor romántico, pues mira, a Mila eso no le ha pasado. Porque, porque ya está codificada de otra Sí, manera. sí. Y, mm, y digamos que también la novela juega con la admisión de esos códigos que son los que a ella, bueno, que forman parte de ella, ¿no? Sí. Y eso se ve también en cómo gestiona el rechazo o las comparaciones, porque, por ejemplo, está en constante comparación con su hermano. De Ujú, hecho, ya casi ni en comparación, porque el padre es como que no para de alabar al hermano y lo poco que habla de ella es casi siempre poniendo alguna ujú, puntilla pero, negativa, ¿no? ujú. O el rechazo de las relaciones amorosas o de las amigas. Tiene una manera de gestionar el rechazo que es muy potente también, ¿eh? Sí, hostia, me gusta mucho que te fijes en eso porque nadie se ha fijado, o poca gente. Sí, sí, hay esa idea de qué hacer con eso cuando le ha pasado más de una vez, Mm. ¿no? Como bien has comentado. Y entonces, claro,
bueno, supongo que hay dos caminos, ¿no? El de acabarse de hundir o, o entonces eso, escribirlo de esta manera y describirlo así, ¿no? Y yo creo que, digamos, eso forma parte sí, de ese mundo del que viene, de ese mundo, claramente, pues quizá la infancia, hay esos momentos de enfado en los que el conflicto sí que se hace más patente. Y después, sí, hay que ir saltando como ese conflicto, pero una vez más es o sea, para mí todo se une por la idea esta de alguien que está no en el margen, digamos, del tópico, ¿no? ¿Es alguien de la contracultura, Mila? No, tampoco lo puede ser, porque no viene de la clase social que la podría convertir en contracultural y no tiene ni ha conocido esos usos contraculturales. Mm. En cambio, es alguien que por diferentes razones acaba funcionando al margen y aprende, digamos, o sea, tiene que hacer sí, un cierto aprendizaje bueno, cómo sobrevivo yo con esto, ¿no? Y una es esa idea de qué hago, pues sí, con algunas cosas que son próximas al rechazo, sí. Ujú. Es muy interesante y además creo que encaja muy bien también toda la descripción que hay, que me gusta mucho porque da un ambiente general de todo lo que son los espacios físicos, ¿no? Mm. El polígono, donde Autopista. va la autopista, el lugar donde va con el coche cuando se quiere acostar con Emi, la parte de París, no vemos un París de bonito, sino que tenemos una visión de un París, la parte más decadente en general. Mm. Todos los espacios que describes tienen ese punto un poco de decadencia acorde con las situaciones que va viendo, ¿no? Sí, para mí también hay un contraste entre o sea, el lugar de este pueblo y esto, los polígonos, las autopistas, la autopista, porque acaban siendo su hábitat, ¿no? Am, y hay en la descripción de su hábitat y de las primeras experiencias de fumar, hacer el amor en ese hábitat, hay, hay también una voluntad bueno, de darnos cuenta que en el polígono pasan cosas o sea, en esos espacios que nadie pasearía, pues hay gente que pasea porque no hay otros sitios donde pasear o sea, y hay una vida que se escapa por ahí, ¿no? Eso una y después, eso me ofrecía un cierto contraste con la gran ciudad, ¿no? Y de la gran ciudad, París o en algún momento también Barcelona, pues todo tiene su nombre, todo tiene, o sea, las calles, los sitios, son los lugares conocidos, pero que ella los vive de otra manera. Ujú. Porque, una vez más, ¿no? Pues esa ciudad se le hace o demasiado grande que la abruma, o después también tiene esa sensación de que si va a Barcelona tiene que hacer el check de todas las experiencias de universitaria en Barcelona, ¿no? Pero en cambio hay una cierta voluntad de construir en su pueblo, su barrio, las fronteras del barrio, polígono, autopista, la ciudad de al lado, a construir como un lugar mítico, porque en realidad para ella lo es, ¿no? ¿Qué significa para Mila, con toda esa historia que conocemos, algo que en realidad sabemos desde el principio, pero es ese embarazo, cuando aparece el concepto de la maternidad? eh, ¿Podemos decir que quizás lo que conecta a Mila con el protagonismo finalmente? Sí, yo creo que es lo que finalmente le hace contradecir el título, ¿no? Y esa idea de no estoy aquí, que apela a esa sensación que comentabas antes de no se siente protagonista, está en el lugar, pero es como si no estaba, como si no estuviera, ¿no? Am, Hay un momento en que finalmente decide, bueno, pues con todo esto yo estoy aquí, ahora sí, ¿no? Estoy aterrada, los pies en el suelo y camino y avanzo, ¿no? Y me hago cargo de mi historia, que no es ni especialmente dramática, ni especialmente heroica, ni mucho menos, sino que es su historia con sus contrastes y con sus dificultades. Y me hago cargo de eso y ahora sí que estoy aquí, ¿no? Es como si finalmente
Sí, sí, hay algo de escisión, diría, entre el mundo interior y el mundo de fuera, finalmente encajara, ¿no? Llegamos aquí. Llegamos casi al final de la entrevista, pero antes de terminar, sí que vamos tomando nota entrevista tras entrevista de vuestras recomendaciones. No sé si hay algún libro para Ana Vallbona que digas, este todo el mundo lo tendría que leer al menos una vez en su vida, o libro de cabecera imprescindible. Buah, hay un montón, pero ¿cuánto tiempo tengo? Pero- Podemos hacer un capítulo extra, un bonus track, no hay problema. No, pero mira, hay un libro voy una autora, pero un libro que encaja muy bien con No estoy aquí, y de hecho me influyó mucho, fue leer Léxico familiar, vocabulario familiar de Natalia Ginsburg, por esta idea de cómo la manera como hablamos es también una historia, Ujú. ¿no? Y sirve para definir los personajes y para definir lo que les pasa a los personajes. Am, Después hay un montón más. Vivian Gornick a mí me ha interesado mucho va por otra vía, pero hay, cuando mencionabas esa incomodidad de Mila, pues yo creo que hay algo un poco Gornick ahí, y yo qué sé. Y después también, pues un autor que ahora se está recuperando mucho, que es Jesús Moncada, Ujú. que es muy interesante porque en su momento se le pusieron todas las etiquetas casi rurales, mequinensa, y ya está, ¿no? Y no, creo que Moncada es un autor increíble que monta unas estructuras narrativas increíbles con un coro de personajes que además tienen una viveza de lenguaje fantástica, ¿no? Yo qué sé, para decir unos cuantos. Pues ¿no? La lista telita, no, está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, ahora sí, Ana Vallbona, A por este vosotros, viaje que a es No estoy vosotras. aquí. Gracias.